Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les bendiga más. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos da la oportunidad de una vez más estar aquí. Es un privilegio, es una dicha estar en su casa. Quiero que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios 2, capítulos 8 y 9. Con un amén me confirma. Versículos 8 y 9. Al leer esto, no cierren sus Biblias, que vamos a estar viendo diferentes versículos bíblicos. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. ¿La tienen? La palabra de Dios dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a hablar en esta tarde, casi noche, de la salvación por medio de la fe, no por obras. La salvación por medio de la fe, no por obras. Nos proponemos demostrar bíblicamente que la salvación es un regalo de Dios, que se recibe únicamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo, y que las obras son el resultado de la fe. Eso nos proponemos demostrar por la Biblia en el día de hoy. Repetimos: demostraremos por la Biblia que que la salvación es un regalo de Dios. Se recibe únicamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea que debemos tener a Cristo como único mediador, único camino para ir al Padre. Nadie más ni nada más, solo Cristo. Y que las obras no salvan. Las obras son el resultado de la fe. Cuando tú eres salvo, cuando Cristo te salva, entonces vienen las buenas obras. Bendito sea el Señor Jesucristo. Vamos a leer en Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Perdón, 3:23. 3:23. 3:23. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este versículo nos enseña que hay una necesidad
de salvación, una necesidad de que Dios salga a nuestro encuentro, de que Dios nos salve, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados en otro tiempo. Entonces, a través de la fe en Jesucristo, es que al nosotros estar, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por esa fe que nosotros tenemos, entonces Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos da vida y nos salva. O sea, dice la Biblia a todos, no es que nadie está fuera de esta lista, no es que nadie tiene una excepción. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, de la única manera que nosotros podemos llegar al Padre y recibir salvación es a través de su Hijo Jesucristo. No hay otra forma. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que nadie por su propio mérito puede llegar a Cristo. Nadie, absolutamente. Yo sé que no soy el único, que ustedes también lo han escuchado, que cuando se le predica a la gente por ahí, dice, ¿y de qué yo me voy a arrepentir? Yo no tengo nada de que arrepentirme. Entonces comienza la justificación, justificándose yo mismo. Yo no mato, yo no robo, yo no hago mentira, yo no esto, yo no aquello, yo no aquello. Ok. Entonces, por tu propio mérito, tú puedes adquirir la salvación. ¿Y quién eres tú? Tú estás por encima del sacrificio de Cristo. Entonces, no hubiera necesidad de que Dios enviara a su Hijo para que nos redimiera del pecado. La Biblia enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, a través de esa sangre es que nosotros podemos recibir esa salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. En el mismo verso de Efesios, en el primero, el capítulo, dice, por gracia sois salvos. O sea, nosotros hemos sido salvos por gracia. ¿Y qué es la gracia? Bueno, la gracia es un favor inmerecido que Dios nos da, viene de Él, de Dios, del Padre. Él nos lo da a través de su Hijo Jesucristo. Nadie merece ese favor. Él nos lo dio por su gran amor, por su misericordia. Él ha extendido esa misericordia con nosotros a tal punto que dio el sacrificio de muerte, de cruz, a su Hijo para que nosotros podamos obtener la salvación. Y dice, y esto es por medio de la fe, creer en Dios, creer en Jesucristo, creer que esta es la única forma, la única vía que tenemos para nosotros llegar al Padre. Y esto es por gracia, un regalo, un don de Dios. Nadie tiene cómo comprar, cómo adquirir ese regalo que Dios da. Y aquí viene la otra parte. Es por gracia, es un regalo y no es por obra, para que nadie se lo olvide. Si la salvación fuera por obra, por cosas que nosotros hagamos o dejáramos de hacer. Sí, porque a veces nosotros pensamos, yo me voy a salvar porque yo voy a dejar de hacer X o Y cosas. No. Repetimos, esa obra, eso que se deja de hacer, es el resultado de la salvación por medio de la fe. Lo que hace que Dios te salve es la fe que tú has puesto en su Hijo Jesucristo. Creer que Dios lo envió para morir en la cruz. ¿Qué dice la Biblia? Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Es el creer que nos salva.
Bendito sea el nombre del Señor. Y esto es por obra. Nadie acumula méritos suficientes para salvarse. Nadie. Solo el sacrificio de Cristo y la fe que ponemos en Él nos acerca a Dios. Gloria a Dios. Hay un ejemplo. Vamos a Romanos nuevamente. Romanos capítulo 4. Romanos 4. Versos del 1 al 5. Amén. Puede leerlo, Efraín, si lo tiene. Romanos 4, 1 al 5. Amén. Dice la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por obras, tiene que gloriarse, pero no para defenderse. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Aquí está el primer ejemplo de Abraham, que creyó, que Dios lo justificó, que Dios lo salvó. ¿Por qué? Por la fe. No fue por obras. Abraham no hizo ninguna obra que pudiera darle la salvación, que pudiera acercarlo a Dios. No hubo nada. Incluso Abraham ni siquiera se había circuncidado. Entonces fue por la fe. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham creyó a Dios. Y esa fe que Abraham tuvo en Dios, eso le fue contado por justicia. Lo mismo que pasa en nosotros. Nosotros le creemos a Dios y eso nos es contado por justicia. Y aquí es que viene que Dios nos justifique y nos salva. No hay nada que podamos hacer. La Biblia lo está demostrando. La Biblia es clara en esto. Entonces, Dios nos va enseñando estas cosas desde el Génesis, y el apóstol Pablo, aquí en el libro de los Romanos, nos recuerda esa misma situación. Que no es por obra, solo la fe. Bendito el nombre del Señor. Ahora bien, ¿debe un cristiano vivir sin buenas obras? ¿O las obras son malas? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Ahora, lo que estamos tratando de explicar es que la salvación es por medio de la fe, no por obras. Pero esto no quiere decir que las buenas obras sean malas o que las obras sean malas, en ninguna manera. Si nosotros leemos, vamos al libro de Santiago, capítulo 2. Santiago está después de Hebreos y antes de Primera de Pedro. Entre Hebreos y Primera de Pedro. ¿Santiago qué? Santiago capítulo 2. Entonces hablamos de la fe. Ahora vamos a ver la parte de la obra. Amén. Amén. ¿Lo puede leer, Carlos? Capítulo 2. Versículos 17 y 18.
Dice la palabra de Dios, Santiago 2, 17 y 18. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Lo primero es que debemos entender que las buenas obras son el fruto de la salvación. Porque no podemos decir que Dios nos ha salvado, que somos salvos, y vivir con la antigua vida que teníamos antes. De ninguna manera. Porque cuando Dios nos salva, Dios nos restaura, nos limpia. Y eso hace que a nuestras vidas entonces lleguen obras diferentes, cosas diferentes. Entonces, el apóstol Pablo nos enseña, según lo que hemos visto, que la salvación es don de Dios y es por gracia. Y aquí el apóstol Santiago nos enseña cómo se evidencia que somos salvos. ¿Cuál es el resultado de esa salvación? Entonces, una cosa es, somos salvos porque hemos creído en Cristo, porque Dios nos dio ese regalo, ese don. Ahora bien, ok, tenemos ese regalo, somos salvos, debemos demostrarlo con un estilo de vida diferente, obras diferentes. Ahí vienen las obras. Ok, tú eres salvo, tú tienes fe, como dice Santiago aquí, demuéstralo. Y dice una frase aquí muy importante: la fe sin obras es muerta. ¿Cómo tú dices que tú tienes fe y no tienes obras? ¿Cómo tú dices que tú tienes fe y estás viviendo una vida igual o peor que como la vivías antes? Eso como que no concuerda, ¿verdad que no? Como que no armoniza. Entonces, obligatoriamente, si Dios nos ha salvado, debe haber un cambio en nuestra vida y debemos obrar diferente. Entonces, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. No hay forma, o hay forma de mostrar eso. ¿Cómo alguien puede mostrar que tiene fe si no tiene buena forma? ¿No? Si no tiene buenas obras. Si el resultado de su vida no es buenas acciones, no hay forma de demostrarlo. Muéstrame tu fe por tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que se demuestra la fe. La fe se demuestra con buenas obras. Esa fe que nos ha salvado, esa fe que nos ha restaurado, obligatoriamente tiene que venir con eso, con ese acompañamiento de buenas obras. Entonces, la Biblia enseña una forma de salvación que Dios ha preparado para nosotros los hombres. El hombre es pecador. La Biblia lo enseña. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos obligatoriamente que Dios nos salve a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Solo Jesucristo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay que entender eso, que el único camino para llegar a Dios es Cristo. Entonces, Cristo murió por nuestros pecados. No hay forma de que el hombre pueda justificarse a sí mismo. No hay forma, sino por la fe en su Hijo Jesucristo se recibe la salvación que Dios da, ese regalo. Y por último, entender que cuando somos salvos, cuando Dios nos haga esa salvación, obligatoriamente tiene que evidenciarse buenas obras. Obligatoriamente. Es que
nadie puede salir diciendo que ha creído en Dios, que Dios lo ha justificado, que Dios lo ha salvado, y seguir viviendo una vida conforme a como Él quiera, conforme a la carne. Porque sabemos que nosotros tenemos una guerra interna. Sabemos que tenemos una fuerza del mal. Dice la palabra de Dios que todo designio del hombre es de continuo, todo designio del pensamiento del hombre es de continuo el mal. O sea, en nosotros no está el hacer el bien. Nosotros siempre tenemos una inclinación hacia el mal. Entonces, cuando venimos a Cristo, Él, por medio de su Espíritu Santo, pone en nosotros el hacer el bien. Pero esa guerra, ese mal, siempre sigue ahí, como explicó el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, que hay una guerra, que el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago, porque esa es una batalla interior. Entonces, ¿qué debe vencer? ¿Qué debe predominar en nosotros? Las buenas obras, los frutos el fruto del Espíritu, lo que Dios quiere que nosotros hagamos como hijos de Él. Vamos ya, para terminar, vamos al libro de Gálatas, para que veamos Gálatas capítulo 5, para que nos hagamos un escáner y veamos en qué condición estamos delante de Dios. Gálatas capítulo 5, versículos del 16 en adelante. Amén. Voy a esperar a Wendy. Wendy, después de 2 de Corintios y antes de Efesios. Antes de Efesios. Esto que vamos a leer también nos sirve para que veamos lo que Dios quiere de nosotros y lo que Dios no quiere de nosotros. Nosotros leemos este texto y es bueno que comparemos nuestra vida, qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo de lo que Dios dice aquí. Gálatas 5 del 16 en adelante dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Lo que hablábamos, la guerra interna que hay entre nosotros. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que hay más, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fuerte esto. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, que el que ande en estas actividades de la carne es lastimosamente y penosamente va de camino al infierno, va de camino a la perdición del alma. Pero aquí está la contraparte, más el fruto. Aquí habló en plural, las obras son muchas. El fruto del Espíritu, que es el Espíritu de Dios, de uno, y es un fruto.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El que ande en estas cosas, no hay nada que lo pueda juzgar, que lo pueda iniciar. El que ande en esto. Y este es el resultado de la salvación. Este es el resultado de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Se ve, las cosas se evidencian. Por eso es que se dice, por eso es que la Biblia dice que somos nueva criatura. Hay un nuevo nacimiento. Y eso tiene que reflejarse. La gente tiene que darse cuenta, el mundo tiene que darse cuenta. Fulano no es como era, pero fulano no es como era. Pero mira qué cambio Dios ha hecho en su vida, porque eso se nota. Sigue diciendo: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La carne la hemos crucificado con sus pasiones y deseos. Y sabemos que las pasiones y los deseos de la carne no son nada buenos. La carne lo que se inclina siempre es a la maldad, a lo malo, al pecado, a lo que desagrada a Dios. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos a ver algo. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde.